La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Ya estamos aquí nuevamente en una emisión más de la entrevista con Guillermo Torres Quirós y el día de hoy tenemos un invitado muy particular. Ingeniero químico, académico, líder sindical, gerente, empresario y político. Ha sido diputado local, diputado federal y senador de la República, además de haber sido secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel federal. Hoy tenemos el gusto de entrevistar en esta cuarta emisión a Francisco Javier Salazar Sáenz. Mi estimado Paco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, Memo, con mucho gusto estar contigo y platicar con todo el auditorio. Gracias por invitarme. Oye, pues vamos a comenzar un poco, pues acerca un poco de tu vida y de tu trayectoria, de lo que de alguna manera pues has hecho ahí. Y bueno, pues tú eres hijo de Manuel Salazar y de doña Ima Sáenz Dosal. Entiendo, dime si me equivoco, que tu papá era políglota. Sí, mi papá, yo lo oí hablar en 4 o 5 idiomas fluidamente, pero sabía que tenía libros en griego, en latín. Al último de sus años estaba estudiando ruso y también hebreo, porque decía que quería leer la Biblia en hebreo, no, que no le encontraran traducciones. Sí, mi papá fue un gran estudioso, toda su vida se la pasó estudiando, daba clases en la UNAM, en el Poli, en la Ibero, en muchas universidades, así que sí, efectivamente. Era ingeniero, ¿no? Ingeniero dedicado al tema del ferrocarril. Sí, él fue ingeniero civil, trabajó muchos años en ferrocarril, pero también tiene el primer título de la Universidad de Guadalajara. El primer título que dio la Universidad de Guadalajara fue para mi papá, ingeniero mecánico, además del de la UNAM. Pero además tenía licenciado en economía y de hecho su problema que tuvo en la UNAM fue por un doctorado en geografía que nunca se lo quisieron reconocer. Pero sí, era, pues le decían el mil títulos en la UNAM, porque tenía 5 o 6 títulos profesionales. Oye, y entiendo que tu mamá, doña Emma, era una mujer de fe, verdaderamente dedicada, estuvo en la Acción Católica y daba catecismo y estuvo muy activa también. Sí, mi mamá era la que preparaba a toda la colonia a la primera comunión. Así que pues yo diría que unos 40 o 50 años, todos los niños que hacían no todos, pero del barrio y de las manzanas ahí vecinas a nosotros, sí, todos. De hecho, yo conocí 3 o 4 generaciones que todos hicieron la primera comunión preparándose con mi mamá, los abuelos, los hijos, los nietos, y ya tenía ahí yo hice mi primera comunión ahí con mi mamá, ahí nos daba catecismo los sábados, en el jardín de la casa, ponían unas bancas, y llegaban todos los de la comunidad, aquí le traigo a mi hijo, y ahí nos daba el catecismo. Y luego nos mandaba los concursos de la ANAC, se llamaba, que era la Asociación de Niños de Acción Católica, y era por la Asociación Católica de Adultos, ¿no? Así que sí, efectivamente, mi mamá iba, bueno, ella, vivíamos a 2 cuadras de la Basílica de Guadalupe, así que mis papás eran de misa y comunión diaria, todos los días iba a la Basílica, y una vez el señor Arroya, un lasallista muy querido de toda la zona, me dijo, oye, tu mamá es la que pone los abates de la Basílica. Dije, no, señor, todavía no. A lo mejor en un futuro. La querían mucho en toda la Basílica y la Villa de Guadalupe, y sí, todas sus amigas ahí de la Acción Católica. Oye, y tú eres el sexto de 10 hermanos, entiendo.
el séptimo de 10, pero realmente nada más quedaron 9, entonces soy el sexto de los 9 que quedaron vivos. Una niña, mi cuarta, la cuarta de mi familia murió muy pequeña, yo no la conocí, murió en Chihuahua, entiendo. No, nunca la conocí, murió de 6 o 7 años, así que soy el sexto de 9. Oye, y digo, estamos pues ya a unos meses de que empiecen los festejos por los 100 años de la Guerra Cristera, y entiendo que tu papá fue cristero. Mi papá fue cristero, sí, y él estuvo, bueno, él está en una foto en Clio, en la revista de Clio de Krause, sobre todo los cristeros. En una de las fotos, ahí está mi papá, con unos amigos cristeros de él en un evento. Y sí, él era empleado de los ferrocarriles, muy joven empezó a trabajar en los ferrocarriles, y él servía de enlace entre los cristeros de la Ciudad de México, que eran clandestinos, porque ahí no había un gran levantamiento, no hubo, pero mi papá, amigo de Capistán Garza y de todos ellos, pero también servía de enlace con los Estados Unidos, porque había gente en Estados Unidos que los apoyaba, y como estaban construyendo la vía que iba hasta Ciudad Juárez, pues él iba con mucha frecuencia desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez. De hecho, conoció a mi mamá en Ciudad Juárez, mi mamá era de Chihuahua, allá se conocieron y allá se casaron. Se casaron en 1925, en plena persecución. Se casaron clandestinos en un sótano de una casa. Los casó un padre muy querido para nosotros, el padre Vértiz, Julio Vértiz, de la compañía. Julio Vértiz, sí, claro. Él fue el que los casó. De hecho, el padre Vértiz nos dijo la misa del aniversario número 25, las bodas de plata de mis papás, ahí en la iglesia de Enrico Martínez, que está en la Ciudad de México, de los jesuitas. Así que sí, allá se casaron. Y después mi padre estuvo en la cristiada. Un día lo atraparon por andar llevando mensajes y algunos recursos que mandaban, en fin. Pero su jefe, que era el jefe de los ferrocarriles, dijo, no, el señor ingeniero no es capaz de eso, suéltenlo, yo respondo por él. Y gracias a eso no lo fusilaron, porque a lo mejor lo hubieran fusilado. Ahí sí los fusilaban en caliente la cristiana. Así es. Y los mataban. Sí, y tengo la fortuna también de que mi suegro también era cristero. O sea que yo vengo de una familia de cristero por mi padre y mi madre, pero también por lo político, por el padre de mi señora, pues era don Carlos Díez de Sollano, que sale en la cristiana, ahí en el libro de Jan Meyer, ahí sale él, él sí estaba en activo en la zona de Guanajuato. Así que vengo de esa rama, yo soy cristero de los dos lados. De todos los dos lados. Incluso entiendo que cuñados sacerdotes y cuñadas religiosas, ¿no? Sí, la familia de mi esposa eran 7 hijos, de los cuales 3 religiosas, 2 sacerdotes. Yo me robé a mi mujer, así que ella ya no se fue de monja. Si no, en un descuido se hubiera ido de monja. No, sí, una familia muy cercana, muy cristiana también, sí. Oye, y bueno, a ver, estudias y te vas al interés de estudiar la carrera de ingeniero químico, que no es una carrera sencilla, es una carrera con sus complejidades. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué estudiaste ingeniería química? De hecho, yo no iba a ser ingeniero químico, yo iba a ser arquitecto. Mi papá tenía otro título también de arquitecto y mi hermano mayor era arquitecto. Pero cuando estaba yo en el Instituto Patria de los Jesuitas ahí en México, pues nos hacían cargar un bloque. Yo vivía en la villa y estudié en Polanco. Imagínate, tomaba 2 camiones en ese tiempo, era muy fácil. Pero viajaba en camiones de primera y de segunda, uno era de primera y otro de segunda, con un blog de dibujo que eran unas cosas de este tamaño, así cargando en los autos. Y yo veía que los químicos tenían un cuadernito y un librito. Le dije, no, mucho más fácil la química. Pero de verdad me gustó mucho por un padre que era el maestro que nos daba química, el padre de la Torre, el padre Tacho de la Torre, que él era un gran químico y me enamoró de la química, la verdad me sigue gustando todavía, y por eso en mi familia no hay ingenieros químicos, yo soy el primero, ya tengo 3 hijos ingenieros químicos, pero yo fui el primero. Y la verdad es que no me fue tan bien al principio, lo quiero decir porque así fue. Yo estaba en el Patria, que es una escuela muy buena de nivel académico, muy fuerte. Por cierto, todos mis amigos que conozco, ninguno está de acuerdo en que hayan cerrado el Patria. Creo que fue un error ahí de mis queridos jesuitas, fue un error. Pero bueno, yo estudié en el Patria. Pero cuando entro a la UNAM, a la Autónoma, pues era una disciplina muy diferente. Ahí no pasaba lista, iba si quería la clase o no, iba si quería. Y la verdad, el primer año me fue mal. De las 6 materias pasé nada más 3. Y en ese momento se dio el cambio de la Escuela de Ciencias Químicas a la CEU. Estábamos en Tacuba, en el mar Mediterráneo, y nos pasamos. Y allá terminé mi primer año, pero mi papá me dijo, oye, así vas a terminar, te vas a tardar mucho, vete a la Ibero. Me fui a la Ibero y ahí terminé ya la carrera de Ingeniería Química. Y realmente me fue bien, no era el primer lugar, pero me fue bien. Saqué unas buenas calificaciones, en fin.
pero me sigue gustando la química desde entonces. Aprendí realmente química, cuando tuve que dar clases de química. Porque uno de estudiante, la verdad, estudia uno para pasar el examen muchas veces, pero saber una materia a fondo, solo cuando uno tiene que explicarla, enseñarla y demostrarla delante de los alumnos. Así que sí, yo fui un estudiante de ingeniería química. De hecho, estudié dos carreras. Estudié ingeniero químico y químico. La verdad no me titulé de químico porque no lo consideré necesario. Con el título de ingeniero, pues ya con eso podía uno trabajar, sacar cédula y todo lo demás, pero no me titulé de la otra carrera que estudié. Y saliendo de ingeniero químico me metí en la UNAM a estudiar otra carrera y me metí a estudiar economía ahí en la CEU. Y la verdad estuve un año, saqué buenas notas, pero dije, no, aquí no se aprende economía. En ese tiempo era una escuela marxista, ¿eh? Sí, Todo era, totalmente. todo era Marx. Y estoy hablando del 1965, 60. Todos eran Que, marxistas ahí. que en esa época una de las maestras era Ifigenia Martínez, que acaba de fallecer. Sí, ella era la directora. Es más, fuimos compañeros senadores y la recordaba ya. No me recordaba a mí como alumno, pero sí recordaba su época de directora. Era una buena persona, ¿eh? Pero insisto, los maestros todos los descubrimientos científicos los habían hecho los rusos. Toda la economía mejor del mundo era la rusa. Toda la medicina del mundo era la rusa. Todo era Rusia, el comunismo y el capitalismo, etc. Uno de los compañeros en esa fue Salinas de Gortari, ¿eh? Carlos Ujú. Salinas de Gortari estudiaba ahí. Él iba un año arriba que yo, porque yo ya había terminado una carrera, esta es mi segunda carrera. Ahí llegaba en su Alfa Romeo, un Ferrari, un carro así de sus sports. Les decían los toficos a él y a su Los mujer. soficos. Ay, qué ricos, uy, qué ricos. Pero bueno, esa era la escuela de economía. No, un año y dije, no, aquí no se aprende economía. Ya me salí, ya no estudié, pero hubiera seguido estudiando economía. Me gusta la economía también, ¿no? Y bueno, terminas de estudiar y demás, y de ahí, ¿cómo empieza tu carrera? Como así, de ahí entiendo, pues entras a trabajar. ¿Dónde empieza tu primer trabajo? ¿Dónde es tu primera dinámica? Mi primer trabajo fue en la Vidriera México, ahí en la Ciudad de México, en la colonia Pensil, ¿no? En la Santa Julia, creo que es. Ahí había muchas fábricas, donde ahora es la ampliación de Polanco, eran Ujú. puras fábricas. Yo era el jefe de hornos de la sección de la Vidriera México. Y tengo una experiencia que me gustaba mucho contársela a mis alumnos. El primer día que llegué en la sección de hornos, los hornos trabajan alrededor de 1000 grados. Es una temperatura terrible, ¿eh? Y hay que subirse a los hornos a ver cómo está el quemador, si está bien o no está bien, en fin. Yo llegaba, me ponía mi traje de asbesto, lentes, etcétera, etcétera, me subía por una escalera, apenas podía, y trataba de arreglar el quemador. El obrero, que era el jefe de hornos, llegaba, enrollaba el esto, porque era el periódico de los obreros, lo ponía en una de las mirillas de las ventanas y ajustaba el quemador en 2 minutos. Y yo le decía a los alumnos, oigan, yo sabía termodinámica, combustión, etcétera, y el señor con experiencia lo arreglaba mucho mejor que yo en 1 minuto. Así que no siempre hay que sentirse muy orgulloso de todo lo que uno sabe, hay que saber aplicarlo también, y si no, pues no sirve de mucho muchas veces. Sí, ese fue mi primer trabajo, la Vidriera México. Después estuve varios años en otra compañía muy grande que se llamaba Cartón y Papel de México. Esa Ujú. estaba por acá, por Naucalpan. Una gran empresa y ahí aprendí mucho. Y ahí me hice amigo de dos ingenieros ya mayores que yo y me invitaron a hacerme socio de ellos. Así que hicimos una sociedad entre tres de esos ingenieros y yo. Yo era el 10% y los otros tres eran 30 cada uno. Yo era el que trabajaba, ellos eran los que decían por dónde ganaban las utilidades, pero nos fue muy bien. Nos fue muy bien ahí cuando estaba trabajando en esa empresa que se llama, todavía entiendo que se llama Ingeniería de Proyectos en Plantas de Proceso. Una empresa, tuvimos empresas, contratos muy grandes. Cuando me casé, de loco nos fuimos de luna de miel a Europa, mi mujer y yo, y con dinero muy poco, vendí mi borcho que tenía y con ese dinero nos fuimos a Europa. Pero tenía yo la comisión de ir a ver a la planta de química Hex en Ujú. Frankfurt. Y pues llegué, yo hablaba un poco de inglés desde entonces, pero alemán cero. Y llegué de luna de mielero, dejé a mi señora en el hotel y me fui a la planta a tocar la puerta. Y me encontré de pura la providencia, la bendición de Dios, un señor que es alemán que hablaba español muy bien. Pues nos hicimos amigos, platicamos de México, él había estado en México y ganamos un contrato fabuloso para nuestra empresa, el montaje de una planta de Hex en México, allá en San Bartolo. Una planta muy bonita que se llama Ingeniería Química Industrial o algo que ya no me acuerdo. Pero esa planta la montamos nosotros en esta empresa. Así que nos fue muy bien en esa empresa, pero llegó el año de 1970. Echeverría se acabó en un año, se acabó muchas inversiones y las constructoras
pues empezaron a tomar contratos chiquitos, las grandotas tomaban lo que caía, y las chiquitas ya no tuvimos chance. Entonces, pues nuestra empresa tronó, quebró la empresa, y me vine a San Luis Potosí. Yo soy migrante, yo nací en México, pero me vine de migrante aquí a San Luis. Oye, y voy a ver, cuéntanos, ¿cuántos años llevas ya con María Elena, tu esposa? Vamos a cumplir 60 dentro de 2 años, ¿eh? En el 67 nos casamos, así que vamos a cumplir ya 60 años de casados. ¿Cómo ves? Y tienes 8 hijos. 8 hijos y 34 nietos y 2 bisnietos, ¿eh? No, qué maravilla. Oye, pero a ver, decide 1970, es un momento para el país, empieza álgido con este tema, la llegada de Echeverría, y decides entonces irte a San Luis Potosí, ahora sí que pues a emprender una nueva aventura, ahí ya con 3 hijos, entiendo que ya ibas, ya ibas ahí cargado y todo. Así es, así ya habían nacido 3 de mis hijos y en cuanto llegué, a mí me contrataron desde México en una empresa que está aquí en la zona industrial, se llama Coyoacán Química. Me contrataron como jefe de producción, gerente de producción. Ahí estuve 4 o 5 años muy bien, muy, muy contento. Pero sí, ya yo llegué en el 71 aquí y en el 72 nació otro de mis hijos, ya eran 4, y en fin, en 10 años tuvimos 8 hijos. Así que una hazaña de mi mujer, yo para darles de comer y ella para educarlos, porque tuvimos una bendición, yo digo, estuvimos 1 o 2 sirvientas al principio y mi mujer acabó peleada con ellos. Cero, nunca más volvimos a tener sirvienta. Entonces mi mujer hacía el trabajo y yo hacía una parte y los chavos hacían su parte, ¿eh? Todos mis hijos saben cocinar, saben hacer la cama, saben lavar la ropa, saben barrer, todos. Y les ha servido, no tienes idea cómo, en sus vidas. Ahí no había de que soy el niño consentido, nada. Te toca la calle, órale, a las 6 de la mañana, o así era. Oye, oye, entiendo que a todos les obligaste a que estudiaran otro idioma aparte del español, ¿no? Les pusimos una vara, yo digo que alta, pero apenas suficiente. Yo le dije, en esta casa no se aceptan licenciados, no licenciados en Derecho, sino licenciatura. Les dije, hoy las licenciaturas no son suficientes en la vida, de maestría para arriba, lo que quieran. Segundo, no se aceptan monolingües, tienen que hablar al menos 2 idiomas. Yo tengo hijos que hablan 4 idiomas o algo así, pero todos hablan al menos inglés. Y así que todos tienen maestría, todos hablan, y les dije, y la tercera vara es, aquí no se aceptan flojos. Todo el mundo tiene que hacer ejercicio, el que quieran, pero hagan ejercicio. Uno de ellos quería jugar fútbol americano, y le dije, no, eso no. Porque yo jugué fútbol americano allá en la Ciudad de México y muchos de mis amigos acabaron mal. Yo llegué nada más hasta tercera división, después seguí intermedio, después mayor. Pero mis amigos que jugaron Liga Mayor en los Pumas, por ejemplo, pues acabaron con problemas de salud muy fuertes, ¿eh? El fútbol americano es muy bonito para verlo, pero para jugar se necesita tener huesos y estructura suficiente. ¿Qué Pero posición jugabas, Paco? yo jugué un tiempo en ese tiempo jugábamos ofensiva y defensiva, los mismos. Ujú. Yo era ala y bateador de fuera, o sea, de la defensiva. Y ya al último estaba yo de coreback, ¿sí? Llegué a estar de coreback unos 5 o 6 juegos al último. Nuestro equipo era el Aztlán, un equipo de la Colonia Brava, de ahí de la industrial, de la Villa de Guadalupe. Y nuestros rivales acérrimos eran los Frailes del Tepeyac. Eso sí, tenían equipo y tenían muy buen entrenamiento y pues normalmente nos ganaban, pero no siempre, ¿eh? No siempre nos ganan. Así es. Oye, y bueno, estando allá en San Luis, entiendo que al tener algo de tiempo libre en la empresa que trabajabas, decides meterte a dar clases en la universidad. Pues no porque tuviera tiempo libre, entré a dar clases porque siempre me ha gustado. Yo de hecho en la Ciudad de México di clases en la Universidad de La Salle y en el Instituto Esperanza y siempre, como mi padre fue maestro toda su vida, pues yo me gustaba mucho dar clases y siempre. Cuando llegué acá a San Luis, yo entraba a trabajar en la fábrica a las 8, 8:15 y daba clases de 7 a 8. Llegando aquí a San Luis fui con la escuela de química y le dije, oiga, me gustaría, soy ingeniero, di clases ya en La Salle, en tal, tal. Ah, véngase, me hacen falta ingenieros químicos. Estaba la carrera incipiente, la carrera de ingeniería química. Y prácticamente no había ingenieros químicos, eran químicos y de otras profesiones, pero ingenieros químicos, pues no había muchos. Entonces sí, me dio clases de 7 a 8 de la mañana, me iba yo a la fábrica, pero luego me habla, oiga, tengo necesidad de un maestro en la tarde. Acabé dando 5 o 6 materias diferentes en la carrera. La que más me gustaba se llama ingeniería, ya la final, diseño de plantas químicas. Era una materia muy bonita en la que todas las materias tenían que entrar, porque ya era diseñar una planta completa. Y eso pues era ya muy bueno. Ahí estuve más de 20 y tantos años de maestro aquí en la Autónoma. De hecho, yo vivo enfrente de la universidad, porque cuando salí de clase vi que
terrenos para maestros de la universidad, y ahí me compré mi terreno y aquí sigo todavía. Así que me quedaba muy cerca, llegaba yo a las 7 a clases, era 5 para las 8, agarraba mi carro y me iba a la fábrica, y así estábamos. Así estuve mucho tiempo. Oye, y entiendo que estando en la universidad, pues fundas el sindicato de los trabajadores de ahí de la universidad. Sí, así fue porque nos tocó la época, pues ya cuando empezaban los sindicatos en todas las universidades del país, y yo en ese tiempo ya era el presidente de una asociación académica de la Escuela de Química, se llama Asociación de Personal Académico de la Escuela de Ciencias Químicas, pero era una cuestión académica. Veíamos las materias, los maestros, teníamos tertulias, etcétera, etcétera. Y un día nos habla el rector y dice, oigan, pues nos han pedido que se haga un sindicato porque está muy difícil la situación y hay aquí unos maestros de la Escuela de Leyes que ya tienen un sindicato y los queremos proponer. Y yo me paro de hablador, pues a veces le pasa uno por hablador. Oye, ¿cuándo los elegimos? No, bueno, es que no, le dije, mire, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Ya empecé yo a decirle, vamos a hacerlo bien, que aquí los maestros estábamos representantes de todas las escuelas, yo vivo por química. Y el de ingeniería dijo, sí, vamos a elegir, va a ser total, por andar de hablador, pues me pusieron a mí del primer secretario general del sindicato de la Universidad Autónoma de San Luis, que no fue fácil, porque la verdad a los maestros no les interesaba mucho ser sindicalizados. Para ellos el ser sindicato era, los sindicatos han tenido fama, mal generalizar, porque hay de todo, pero en general la fama de los sindicatos no era muy buena. Todos los maestros, bueno, de hecho no nos llamamos sindicato, somos un sindicato. Digo somos porque yo vivo aquí cerca de la oficina y me llevo bien con ellos. Es la Unión de Asociaciones del Personal Académico, la Ah, UAPA, mira. pero no nos llamamos sindicato, aunque somos un sindicato. Yo fui el primer secretario, estuve 6 años, después tuve otros 4 años secretario de la ANASPAU, que es la Asociación Nacional de Personal Académico, y después estuve otros 4 años ya como líder de la CONTU. La CONTU es la Confederación Nacional de Trabajadores, ahí están los maestros, los académicos, todos. Y pues sí, era ya más de 100,000 trabajadores, o sea, un mundo ya. Estuve 4 años ahí en eso también. O sea, 10 años de líder sindical universitario. Oye, y cuéntanos, sé que hubo un momento rígido que se vivió en algún momento con algún gobernador precisamente que casi ustedes se van a huelga por una situación ahí, pues de abuso, porque al final de cuentas siempre termina siendo a veces abuso, ¿no? Sí, el problema es que la universidad siempre ha sido una buena universidad de las mejores del país. Hoy, pues, a lo mejor ya no tenemos tanta fama como teníamos antes, pero había escuelas como la de medicina, que era número 1 a nivel nacional, o la escuela de ingeniería, o la escuela de química, en fin. Ese siempre fue una buena universidad, una buena calidad de los maestros. No había tantos problemas estudiantiles. De hecho, hubo problemas, pero se acabaron cuando cancelaron los preparatorios. El doctor Lastras, el rector Lastras, canceló los preparatorios y se acabó la violencia de los jóvenes, de los porros y todo eso. Pero como académico era una buena universidad, pero sin embargo estábamos muy mal pagados. La mayor parte de los maestros dábamos clase, pues porque era un prestigio. Además nos gustaba, a mí me gustaba dar clase. De hecho, cobrábamos tan poquito que era frecuente que los maestros dejaban su sueldo y 3, 4 meses. Después no valía la pena ir por 75 pesos. No, entonces quedaban ahí. Pero ya cuando hicimos el sindicato, pues nos pusimos a comparar cómo estábamos con los sindicatos de otras universidades y éramos de las creo que era la más mal pagada del país. No había maestros de tiempo completo más que unos cuantos, la mayoría éramos hora clase, pero en fin, hicimos una tabla comparativa y dijimos, oye, somos la más mal pagada del país, contra 10 o 12 universidades, hagamos un desplegado. Y pues sí, el rector estaba de acuerdo con nosotros, pero no había dinero. Entonces, pues sí, estuvimos negociando el contrato y todo. Finalmente, al último, nosotros decíamos, pues esta es nuestra posición. Avanzábamos y dije, esto ya no podemos bajar. Y el rector, lo respeto y lo quiero, vive mucho todavía, el rector Delgado, pues nunca pensó que íbamos a irnos a huelga. Pero ya cuando faltaban unos media hora, algo así, para el estallamiento, le dije a mi secretario acá, le dije, saqué, creo que traía 100 pesos en la bolsa y cómprate, ahí en la vuelta de la universidad están las tiendas de ropa, de telas, y le dije, cómprate toda la tela roja y negra que encuentres. Y ya cuando vio el rector que saqué el dinero y se lo di, y él se fue, ya nos arreglamos. Pero fue muy curioso porque sí estuvimos a punto. Es muy difícil hacer una huelga en una universidad porque tienes que parar todas las escuelas. Entonces, íbamos a tener un problema y mantenerlos ahí y todo. Pero los maestros estábamos decididos a hacerlo. En buenos términos, nunca tuvimos ni un minuto de huelga y hoy todavía la Universidad de San Luis es la mejor pagada del país, con muchas prestaciones, no en sueldo, pero en prestaciones, en seguro médico, en fondo de retiro, en jubilación, seguro médico, creo que somos la mejor del país. Así que
se consiguieron muchas cosas sin un minuto de huelga, pero sí a veces estuvo tensa la situación. Oye, y entiendo que prácticamente hiciste como un estilo de laboratorio precisamente para las prestaciones laborales, incluso que ustedes mismos se hicieron su sistema sin aseguradoras, ¿no? Para atenderse. Cuando empezamos ya a ver todas las prestaciones, el seguro de vida, pues llamamos un actuario de Saltillo, por cierto, ahora se me va el nombre, pero era muy bueno, y vimos lo que nos cobraban las aseguradoras y lo que nos costaría a nosotros asegurarnos. No, pues es un dineral que nos ahorramos ahí. El problema es tener una suficiente masa crítica para ser un asegurador. Nosotros éramos cerca de 1,000 maestros. Con eso, haciendo las cuentas actuariales de qué probabilidades hay de que se mueran a esa edad, etcétera, etcétera. Y éramos muchos maestros jóvenes en ese tiempo. Hicimos nuestro propio sistema de seguro de vida y nos fue súper bien. Al primer año se murieron 2, 3 maestros, no alcanzamos, pero les acabamos a pagar un poco después a los deudos lo que les correspondía. Pero después de eso, siempre ya nos sobró dinero. Y finalmente se hizo un buen sistema de pensiones en donde aporta el trabajador, el maestro, aporta la universidad y aporta el sistema, ¿verdad? Y hoy tenemos un buen sistema de pensiones y aunque ha batallado mucho, todavía es solvente, tiene suficiente capital en este fondo de pensiones. Oye, entiendo también que en esa época, estamos hablando de la década de los 70, también te metes a defender la educación, el derecho de los padres a educar, como presidente de la Unión de Padres de Familia en San Luis Potosí. Cuéntanos esa experiencia que me entero que fue algo gratificante para ti, al final de cuentas. Sí, eso fue un poco antes de ser líder sindical. De hecho, yo cuando llegué a San Luis, me dice mi papá fue también muy de los fundadores, no de los fundadores del PAN, pero de un grupo de universitarios que estaban en el PAN, José González Torres, Abel Vicencio, mi papá, y un muy amigo de mi papá que se llamaba el doctor Pancho Quiroga, Francisco Quiroga Fernández. Es buenísimo orador, emocionaba a la gente, al público, se paraba, bueno, en fin. Y cuando me vine a San Luis, me dice mi papá, oye, me dice mi amigo el doctor Quiroga que si no le ayudas ahí con la Unión de Padres de Familia en San Luis. Pues sí, yo tenía apenas 3 chiquillos, pues con mucho gusto, otro más. Mis hijos todavía no iban a la escuela, estaban en kinder. Y llego con el presidente de la Unión de Padres de Familia de aquí en San Luis, ¿y usted quién es? Pues yo soy Francisco Salazar, vengo de parte del doctor Quiroga. Ah, un momentito. Saca una caja de archivos y dice, le entrego a la Unión de Padres de Familia. Gracias, adiós. Oiga, ¿qué pasó? No, pues no, hacía tiempo que no trabajaban, en fin. Pero nosotros lo organizamos, empezamos a trabajar, pues en primer lugar con los colegios que tenían, y en ese tiempo Echeverría cometió un error terrible, quiso imponer unos libros de texto, pues marxistas, totalmente marxistas, se burlaban de la religión, tenían educación sexual muy desviada, porque ni siquiera tomaban en cuenta a los padres de familia, ni nada. Y hubo una reacción a nivel nacional, y la Unión de Padres de Familia pues, fue de la que encabezó esa unión, y yo era aquí el presidente de San Luis. Y la verdad me ayudaron mucho las personas de los colegios, pero hice amistad también con Joquitud y con otros maestros de un poquito después de eso. Así que sí me ayudó mucho el estar en la Unión de Padres de Familia a nivel nacional. Y aquí en San Luis dimos la pelea. Una vez saqué un desplegado que no íbamos a salir a una fiesta que convocaban para el candidato Miguel de la Madrid, la convocaba el gobernador Joquitud, pero iban a sacar a los niños al sol. Aquí en San Luis cuando hace sol, ¿eh? Así que se había desmayado ya un niño en los ensayos y dijimos, no vamos a ir, sacamos un desplegado, no vamos a ir. Los colegios particulares no vamos a ir. Es que además en ese colegio estaba una sobrina del candidato del PAN, que era Pablo Emilio Madero. Entonces, pues, ¿cómo va a ir a un mitin al contrincante de su papá y a fuerzas y a cantarle una canción? Se enojó, se enojaron todos, pero finalmente se canceló el evento y pues no queríamos pleitos, nosotros queríamos derechos de los padres de familia, que se respetaran otras opiniones. Sí, estuve muchos años muy contento, muy activo en la Unión de Padres de Familia aquí en San Luis, y después a nivel nacional también estuve ahí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, la pausa correspondiente, pero para que nos platiques ahorita regresando acerca de tu participación en el PAN, que ya mencionaste un poco que tu papá estuvo ahí cercano al PAN. Entiendo que tú también, cuando llegas a San Luis Potosí, pues empiezas a participar ahí, pero ahí empieza otra carrera importante para nuestro invitado. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós para seguir hablando con el buen Francisco Salazar Sáenz. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.
Más Radio, XHCSAP-FM 101.5 FM. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La voz de la verdad. Hola, te saluda tu amigo Rafael Loera, Ismeraí García y Jamaí García. Y te invitamos a sintonizar tu programa Rompiendo Paradigmas. Un espacio que nos invita a reflexionar sobre la vida diaria y romper con los paradigmas de cada día. No te lo pierdas, todos los miércoles y jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Por el 101.5 FM de Más Radio, la voz de la verdad. ¿Qué tal? Te saluda Alan Lubet y Jorge Pasalagua para invitarte a que nos acompañes todos los sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa Más Parábola, donde estaremos conversando la enseñanza bíblica tan necesaria y relevante para nuestras vidas. Aquí por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. ¿Sabías que el cinturón de seguridad puede salvarte la vida? No pongas en riesgo lo más importante. Usa siempre tu cinturón y asegúrate de que todos en tu vehículo también lo lleven puesto. La vida no tiene precio, pero un segundo de descuido sí. Conduce seguro, llega a salvo. Más Radio La Paz, en colaboración con Volkswagen La Paz, te invitan a hacer de la seguridad tu prioridad. Somos la voz de la verdad. Más Radio, XHCSAP-FM 101.5 FM. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues regresamos después de esta pausa. Estamos platicando aquí con Francisco Salazar, su vida. La verdad es que nos ha contado varios de sus episodios interesantes y nos quedamos en el tema de que, bueno, pues empieza a participar en el PAN. A tu llegada a San Luis, un PAN muy pequeño, todavía sigue siendo un partido realmente muy pequeño, muy testimonial. Cuéntanos cómo se fue desarrollando ahí esa vida en ese partido político. Yo ingresé al PAN aquí en San Luis en 1975, tenía 4 años de haber llegado aquí a San Luis, pero la verdad, tú lo dices muy bien, era un partido pues que creo que ni registro estatal teníamos, no se le otorgaba, era una concesión que daba cada gobernador, no teníamos registro estatal oficial, pero hay unos buenos amigos, Álvaro Uribe Loredo, J. Carmen García Vázquez, Lupita, en fin. Y nos juntábamos a platicar, pero el PAN era muy pequeño. Yo estaba en otras actividades, en la academia, en el sindicato. Se me pasó comentarte hace un rato que a los 5 años de estar trabajando en Coyoacán Química, me fui a otra empresa americana, gringa, Belsicor Chemical Corporation, y ahí me fue muy bien. La verdad, tuve un gran jefe, Arturo Yaukens, lo recuerdo muy bien, que me dijo, oye, tú de ingeniero tienes que aprender más, tienes que hacer tu maestría. Te la paga la empresa. Ahora me pagaron la maestría aquí en la universidad. La universidad es gratuita, pero no en los posgrados. En los posgrados ya cuesta un poco. Me lo pagó la empresa. Entonces estaba yo estudiando la maestría y de repente, después de 4 o 5 años de trabajar en esa empresa, me dicen, allá en Estados Unidos, en Chicago, yo tenía que ir a Chicago cada rato. Me dicen, oye, la empresa se va a vender. La van a vender a otra empresa que se llama Great Lakes Chemical, de India. Y ahora, pues te ofrezco 3 opciones, o te vas a Venezuela para dirigir la parte de Sudamérica, o te vienes a Chicago, o te liquidamos. No, pues liquídenme.
Pero le dije a mi jefe, preséntame a la nueva empresa. Me presentó a la nueva empresa, fui a verlo, renté un carro en Chicago, me fui a verlos a Indiana, a West Lafayette, en Indiana, y les caí bien, no tenía representante en México, pues acababan de adquirir esa parte que yo manejaba acá en San Luis. Entonces me volví su distribuidor. Entonces, me hice empresario, ya tenía yo una empresita en 1980, por ahí así, y estaba metido en el sindicato y daba clases, etcétera. Y de repente, bueno, se acabó el sindicato, ya terminé, ya. Yo soy de los que no creen en la reelección en los sindicatos. De hecho, nuestro sindicato dice ahí, no reelección. No, los líderes que se aterrizan, pues normalmente se pasan muchas cosas. No vamos a meter ahí. Pero bueno, en nuestro sindicato está prohibida la reelección por más de un cierto periodo, 1 o 2 periodos. Yo fui el que más ha durado 6 años, creo, y ya nunca más. Pero bueno, ya regresé yo a mi oficina, terminé el sindicato. Y en ese tiempo acababa de pasar un problema con el PAN, habían el doctor Nava, etcétera, etcétera, había estado ahí. Y llega Mario Leal y Miguel Martínez Mireles, los amigos míos, oye, ¿no quieres ser candidato a diputado por este distrito? Pues bueno, órale, sí, como no, pero vamos a entrarle a cabo. Y me tocó ser contrincante del que después me volví un buen amigo, de Teófilo Torres Corzo. Del exgobernador. Él fue mi contrincante por el PRI. En ese tiempo, así se manejaba la política. La capital tenía 2 distritos, pero cada uno de los distritos de la capital tenía otros municipios de los que eran seguros para el PRI, porque ahí todos los votos eran para el PRI. Aunque ganáramos en la capital, pues con los votos de los municipios aledaños ganaban eso. Así que ganó por los votos del otro lado y hice una buena campaña. En fin, creo que saqué muy buenos votos aquí en la ciudad, pero fuera me ganó. En la noche me entrevista a la prensa y le deseo que le vaya muy bien al señor licenciado. Ganó la elección, felicidades, licenciado. Yo voy a trabajar, tenía que trabajar. Eso le gustó mucho al licenciado. Y después nos hicimos buenos amigos, precisamente por eso, porque le reconocí eso. ¿Qué iba yo a hacer? Ni modo que fuera yo a pelear ahí a los claro. Pero después de eso, el PAN empezó a crecer. Después de la campaña que hicimos en esa y otras elecciones, y en el 91 ya entro de diputado federal en una legislatura muy buena. Ahí imagínate, los diputados eran Diego Fernández Ceballos, Gabriel Jiménez Rebus, Felipe Calderón, Gómez Montt, Alfredo Lin, en fin, y Luis Felipe Bravo, Ana Tere, en fin. Era un gran equipo de diputados. Dimos la pelea fuerte estábamos en el gobierno de Salinas, de Gortari. Yo estaba en la Comisión de Educación, nos tocó negociar muy buenos temas con Cedillo, con Esteban Moctezuma y con Salinas, finalmente con Salinas. Ahí me sirvió mucho la experiencia que tuve en la universidad, porque pues precisamente podíamos trabajar temas no nada más de educación básica, sino también de educación superior, y creo que hicimos buenas cosas. Pero bueno, nos fue bien esa legislatura, y después viene la de veras, ganar la senaduría en el año del 94. Yo gané aquí la senaduría de primera mayoría, o sea, en ese tiempo entraban 2 el que ganaba en primer lugar y 1 del que entraba en segundo lugar. Pues gané la convención interna del PAN, aquí a un buen amigo, ya murió, Manolo Rivera, le gané y yo fui el senador. Y era la primera vez que había senadores de oposición en un número. Antes de eso nada más Porfirio Muñoz Ledo y un panista, no me acuerdo el nombre ahorita, de Baja California. Pero fuera de eso, todos eran del PRI. Y en esa entramos un grupo del PRD, pero un grupo fuerte del PAN, Ahí además estaba ya Don Luis, etcétera, etcétera. Y dimos una muy buena legislatura en el Senado esa vez. Fue cuando se cambiaron muchas cosas. Me acuerdo muy bien de la elección de Luis H. Álvarez, porque don Luis, yo me entendí muy bien con él y con su equipo, Toño Lozano Gracias, Cecilia Romero, en fin. El equipo de don Luis ha sido el mejor equipo del PAN que ha habido en la historia. Su jefe juvenil era Castillo Peraza, era Calderón. Su ideólogo era Castillo Peraza, su abogado era Toño Lozano y Diego Fernández. Bueno, era un equipazo de Cecilia Romero, en fin, era un gran equipo el de don Luis, y don Luis tenía su puerta abierta siempre, era un director de orquesta. Un día me llama y me dice, oye Paco, tengo un problema en Aguascalientes, ahí con el PAN, ahora vas a ser delegado en Aguascalientes. Me voy a Aguascalientes, iba yo una vez a la semana a Aguascalientes a arreglar ahí el tema. Pero bueno, ya cuando entramos al Senado, fue un Senado, a mí me encantó. Nos hicimos amigos de los priistas, pero se podía llegar a acuerdos, se podía trabajar, se buscaba realmente las cosas mejores para el país, y hubo muy buenos avances en esa legislatura. En el Inter, pues competí para la gubernatura, pero no la gané en la interna. Pero en fin, fue una época muy bonita, diputado, senador, y después vino la que más me ha gustado a mí como legislador, diputado local. En el 2000 sí gané ya por una mayoría, que la diputada local, el distrito, y fui diputado, coordinador de la fracción de diputados del PAN aquí en el Congreso local.
me tocó de gobernador, estaba el Fernando Silva Nieto. Y desde el principio hablé con el del PRI, el coordinador del PRI, Miguel Martín Navarro, buen amigo mío, y le dije, oye, yo nunca me voy a arriesgar aquí mi apellido ni mi nombre por nada. Tú pones a que cuide el dinero y yo pongo otro. Y entre los dos van a cuidar el dinero. Él puso a una amiga de él, Victoria Labastida, que la conozco y la respeto, y yo puse a don Jorge Araiza. Aquí el dinero se cuida por ellos dos y no hay nadie que se da, una legislatura preciosa. Y con Silva Nieto también nos arreglamos muy bien. Le dije, oye, gobernador, no sirve de nada los informes que hacen los gobernadores. Se echan un rollo ahí de 2 horas delante de un auditorio que le van a aplaudir. Eso no sirve. Te propongo una cosa. Tú da tu informe con nosotros en un salón donde tus funcionarios y los diputados y cada secretario, cada de tus funcionarios va explicando su informe y nosotros le vamos preguntando. No, hombre, nos fue de lujo ese año. No, la verdad fue mi época más bonita como legislador porque se pueden hacer las cosas haciéndolas bien, pero buscando que realmente se hagan las cosas honestamente, con transparencia, con democracia y llegando a acuerdos. No todo lo puedes lograr. Así que me fue bien esa época de legislador. Y después ya vino el problema, me llamó Fox. Bueno, ya me llamaron a la Ciudad de México y volví a salir de la Ciudad de México. Que esa parte sin duda te cambia porque se da la alternancia, el primer gobierno panista, y te invitan a trabajar a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí. Y ahí con Carlos Abascal y como subsecretario. Yo estaba aquí en San Luis, te digo, de coordinador de los diputados, estaba muy contento y un día me habla Raúl Vázquez, el secretario particular de Abascal. Oye, que el secretario quiere hablar contigo. Bueno, está bien, ahí te va el boleto de avión. Bueno, ya tomé el avión, fui a hablar con él y me invita como su jefe de asesores. Bueno, la verdad arrasaba yo los pies, no me gustaba la idea de irme a México a vivir, pues yo con la familia aquí y todo lo demás, pero bueno, finalmente creí que era lo mejor. Y estuve nada más de jefe de asesores como 2 o 3 meses. El que estaba antes que yo era Jorge Osejo, se fue a otra posición, y el que estaba de subsecretario era un buen amigo mío, Rafa Estrada Sámano. Pero le había encargado Carlos Abascal un proyecto de modificar la Ley Federal del Trabajo y no habían avanzado prácticamente nada. Entonces me dice Carlos, pues no, te vas de subsecretario y tu chamba va a ser esa, tienes que sacar la Ley Federal del Trabajo. Y ya nos pusimos a trabajar ahí, conocí a gente muy valiosa que me hice buenos amigos. Arturo Alcalde era el que iba por parte de los sindicatos de izquierda. Por los sindicatos de patronales iba Jorge de Regil, una persona, Enrique Mendoza. No, es que mi consejero ahí, ¿sabes quién fue? Néstor de Buen. Mira. Néstor de Buen, el viejo, que yo lo quise mucho. Él, así me lo decía, él lo digo en muy buen plan, era ateo. Le digo, oye, güey, eres el ateo más cristiano que conozco, porque su esposa es una gran mujer, potosina, por cierto, Gómez del Campo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, creo que Luz Gómez del Campo. Pero nos hicimos amigos. Una vez fuimos a comer, me dice, oye, como están haciendo la Ley Federal del Trabajo, nunca va a salir. Tenemos una mesa de 20 y tantas personas discutiendo una ley. No, me dice, pon 2 de un lado, 2 de otro y tú en medio. Y sí, a veces así la puedes hacer. Seguí su consejo y así trabajamos durante un año, y en un año sacamos la reforma a la Ley Federal del Trabajo. La presentó, por cierto, un priista. Fue de las pocas veces que se logró un acuerdo entre PRI, PAN y el PRD, que era incipiente, pero estaban los sindicatos de izquierda, la Coparmex de derecha y todos. Así que sí, trabajamos muy a gusto con Carlos Abascal ahí en la subsecretaría. Y luego Carlos Abascal se va a la Secretaría de Gobernación y te quedas tú como en su lugar, te quedas como secretario del Trabajo. Sí, así ya me tocó 1 año y medio, un poco más de secretario del Trabajo, porque Fox dijo una cosa que yo creo que estuvo muy bien. Dijo, los que quieran irse a la política, pues vayan, pero los que quieran quedarse conmigo hasta el final, véngase. Y a Carlos y yo, Carlos Abascal y yo y varios equipos, nos quedamos hasta que acabe el sexenio. No vamos a dejar tirar. Y creo que Carlos fue un gran secretario del Trabajo y un gran secretario de Gobernación. Yo digo y lo sostengo que fue el mejor político que ha tenido México en los últimos años. Lo sostengo. Un gran conciliador, un gran realizador, un gran ideólogo, un gran orador, además una fina persona, en fin. Pero bueno, ahí terminó el sexenio en la Secretaría de Gobernación. Él hubiera podido ser candidato a otra cosa, porque la verdad tenía una gran capacidad. Así que ahí estuve con Carlos Abascal, primero de subsecretario y luego ya de secretario, 1 año y medio al final. Y luego de ahí, bueno, que es una gran responsabilidad sin duda, después de ahí regresas a la Cámara de Diputados y como vicepresidente de la mesa directiva. No es cualquier cargo. Sí. Estuve 3 años, 1 año trabajando en el CEN del PAN, cuando estuvo Manuel Espino,
Después hubo el problema de Espino con Calderón, ahí se pelearon y todo lo demás. Me regresé a San Luis, estaba aquí y volví de diputado, efectivamente, en la legislatura del 2009 al 2012. Y efectivamente fui el vicepresidente. Me tocó con 3 presidentes con los que hice buena amiga. Uno de ellos era Paco Ramírez Acuña, con él siempre me he llevado muy bien desde que era gobernador, con Choifet, con Emilio Choifet, y con Ramírez Marín, Jorge Ramírez Marín. Por cierto, Jorge Ramírez Marín, nos hicimos tan buenos amigos que me invitó a su fiesta, uno de sus aniversarios de boda allá en Mérida. Y estábamos en la fiesta y todo, y llega un mariachi dirigido por, quién sabe bien, pero pagado por Víctor Flores, el líder sindical ferrocarrilero. Y bueno, a mí me gusta cantar con el mariachi, entonces pues ya me pusieron a cantar y ahí canté unas 2, 3 canciones con el mariachi pagado por Víctor Flores en la fiesta de Jorge Carlos Ramírez Marín, buena persona. Pero también con Chafé trabajé muy bien, y también con Ramírez Acuña. Sé que estuve 2 años y medio de presidente de la Cámara. No es frecuente, porque cada 6 meses cambia. Pero Josefina era nuestra coordinadora, Josefina Vázquez Mota, mi querida Josefina Vázquez Mota, y estuve ahí con ella trabajando en esa legislatura, que fue también importante, el segundo trienio ya de Felipe Calderón. Oye, y ya desde antes lo conocías y sé que tuviste unos momentos fuertes de debate, pero también al mismo tiempo de buen diálogo con Porfirio Muñoz Ledo. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente correcto. Es más, lo recuerdo frecuentemente. Cuando gana Fox en el 2000, pues los dos líderes en la cuestión internacional, de diplomacia y de relaciones exteriores, eran Jorge Castañeda y Porfirio Muñoz Ledo. Mi hijo Carlos el segundo de mis hijos, que él se casó con una romana, está casado con una niña italiana, una señora italiana, y habla 3, 4 idiomas. Se vino aquí a trabajar a la campaña cuando Luis Felipe Bravo era el presidente del PAN, y lo ponen a él, dependiendo de Jorge Osejo, para la cuestión internacional. Y cuando gana Fox, pues llaman de la prensa de Estados Unidos y todo el mundo estábamos en el Ángel festejando el triunfo de Fox, y ahí en la oficina estaba mi hijo y otros 2, 3, y él empieza a dar respuestas. Oiga, ¿qué van a hacer con Cuba? Y dijo lo que decía Fox en la campaña. ¿Y qué van a hacer con lo que había dicho Fox en la campaña? Y eso fue lo que salió en la prensa de Estados Unidos, muchas notas. Bueno, entonces empezó la discusión ahí, si Muñoz Ledo se queda con o se queda Jorge Castañeda. Jorge Castañeda era el responsable de ese tema en la campaña. Finalmente Fox, no sé si sabiamente o no, pero así los dividió. Jorge Castañeda se queda en la Secretaría aquí en México, y Porfirio se va a la embajada más importante que tiene el país en Europa, que es la de Bélgica. ¿Por qué? Porque ahí está la Unión Europea, ahí está el Parlamento Europeo, y además es embajador en Luxemburgo. Mandan a Porfirio Muñoz Ledo, y a mi hijo, como él estaba casado con una italiana, pues se va con Porfirio Muñoz Ledo allá a Bruselas, y él le toca quedarse en Estrasburgo atendiendo a la Unión Parlamentaria Europea, que es la sede de Estrasburgo. Ahí fue cuando conocí a Porfirio. Bien, ya lo conocía desde antes porque pues, estuvimos en las cámaras y cosas por el estilo, pero ahí me tocó convivir muchas veces con Porfirio. De hecho, estuvo en el bautizo de una de mis nietas allá en Roma. En fin, platicamos mucho tiempo, y realmente Porfirio es una persona muy inteligente. Yo le dije a mi hijo, apréndele muchas cosas, porque realmente era un gran diplomático, tenía otros problemas, otro tipo de problemas, no los voy a decir, pero era una gran persona. Yo lo quise mucho. Es más, últimamente, ya cuando estaba ya un poco enfermo, fuimos a comer con él. Él le gustaba ir a comer allá a la zona de Polanco, a un restaurante que se llama, donde hay comida de pastor y comida española, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero fuimos ahí, estuvimos comiendo con él y nos hicimos amigos. Él era pues, de la oposición, de Morena y todo, y yo estaba en la presidencia, y muchas veces debatimos. Cuando debatimos sobre el tema del aborto, él defendía el aborto y yo estaba defendiendo la vida. Entonces nos dimos un buen debate, de veras bueno, porque él desde ahí yo me bajé y subí la tribuna y defendí mi punto de vista sobre defender la vida. Y al último, Porfirio y yo platicábamos, oye, y él tenía su punto de vista, pero era un gran legislador, nos hicimos buenos amigos, lo respeto, le enseñó mucho a mi hijo Carlos. De hecho, mi hijo Carlos hoy tiene un puesto muy importante en Europa, gracias a lo que aprendió con Porfirio, como legislador, como diplomático, como embajador, una gran persona. Y bueno, pues la realidad es que al último acabó siendo el mayor crítico de López Obrador, el crítico más duro y más preciso fue Porfirio Muñoz Ledo.
Las palabras que dijo en el micrófono no las puedo decir aquí, pero efectivamente en la realidad, qué manera de legislar. Así sí. Oye, y después, bueno, ya porque se nos está acabando el tiempo, regresaste a San Luis Potosí después de eso, y después regresas al Senado de la República. Digo, sí. En la suplencia, pero quedaste propietario un rato. Sí, estuve durante la pandemia un tiempo, estuve como un año y unos meses, y luego volví a regresar en los últimos tiempos, cuando Marco Gama, que era el propietario, pues abrí. Sí, nosotros ganamos la legislatura, la senaduría, perdón, por el PAN y por MC. En esa legislatura fue una alianza de los dos para la senaduría, y ganamos Marco de propietario, yo de suplente, y estuve otra vez en el Senado. Y qué diferencia, lo tengo que decir con toda su letra. El Senado que yo conocí en el 94 al 2000 era un debate de inteligencia. Me acuerdo mucho de un debate que tuve con José Luis Lamadrid, que era el viejo Lama, que era un genio de la política del PRI, y otro con Trinidad Lanz. Oye, pero eran debates de altura, podía uno discutir ideas. Hoy son manotazos, insultos y groserías. No, qué cosa, qué vergüenza. Pero sí, extraño mucho el Senado anterior. También en este se puede hacer cosas. En este Senado lo que yo vi, no sé, me parece, lo digo, que no se gana mucho en esas discusiones en la tribuna, no se oye, es un diálogo de sordos, una verborrea de insultos que nadie oye, porque además se pueden decir en la del hoy. No, entonces yo, el tiempo que estuve de senador, organizaba foros temáticos y realmente nos fue muy bien. Yo tengo un tema que te lo quiero comentar, Memo, porque nadie lo está tomando en cuenta, es los millones de trabajadores en este país que no tienen nada, son los trabajadores informales. La presidenta y el secretario de Trabajo y los gobernadores presumen de los trabajos que tienen, son los formales, pero no son ni la mitad de los trabajadores de este país. Y la economía informal es una tragedia en este país, y ni siquiera hablan de ello las autoridades. No tienen ni idea de qué hacer con los informales. Y cada rato les toman las calles y les toman las casas, porque son gente que vive, pues, porque son chambeadores, pero no están esperando que el gobierno resuelva su problema ni nada. Ojalá Memo y tú y la gente que tiene influencia hagan conciencia con el gobierno de que tenemos que atender a los trabajadores informales. Son personas que viven en la injusticia más grande, que son trabajadores, pero cuando ya no pueden trabajar, no tienen nada. Así que hay que trabajar por ellos. Sí, totalmente. Bueno, pues antes de despedirnos, esta última parte, imagínate que tienes aquí enfrente, en un mensaje final, es el último momento que puedes dar un mensaje final. ¿Qué le dirías obviamente a tu chaparrita María Elena? ¿Qué le dirías a tus 8 hijos, a tus 34 nietos y a tus 2 bisnietos, como si fuera ya el mensaje final que les darías a ellos del final de tu vida? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué les dejarías a ellos como mensaje? Yo creo que no podemos perder la fe ni la esperanza. La fe en que hay un ser superior, Dios, evidentemente creador, que está pendiente de lo que nos pasa, está su providencia, pero sobre todo también hay una esperanza. Siempre hay una esperanza. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar en el lugar adecuado cuando se necesite estar ahí. No podemos escondernos, no podemos escapar, no podemos huir. Y creo que este país están sucediendo cosas que no nos esperábamos. Yo francamente no creí que fueran a mandar los 29 o 30 exiliados o apresados a Estados Unidos. No lo creíamos. No creíamos que iban a encarcelar allá al Mayo y al Chapito. Hoy, por esa presión, están pasando muchas cosas que en México no esperábamos que pasaran. Hoy están abriendo otra vez la inversión a la energía. Hoy están teniendo que reconocer pues, las fosas y todo lo que antes no se reconocía. Entonces, creo que hay una esperanza. Si el gobierno realmente quiere hacer las cosas, pues tiene que atender a la seguridad del país, a la educación y al empleo. Yo diría que la gran problemática de este país son una S. E de educación, E de empleo y una S de seguridad. S. Si se atienden esas 3 cosas de este país, puede ser mucho. Y creo que los mexicanos podemos hacerlo. Yo les diría a mis hijos y a mis nietos, participen, no se vale quedarse. En este juego no hay espectadores. O eres de un lado de un equipo, o eres del otro. Bueno, lo dijo nuestro Señor, hombre, que aquí en no hay espectadores. O estás con Cristo o desparramas. El que no recoge con nuestro Señor, desparrama. Así que hay que estar presentes, hay que participar, cada quien en su trinchera. Unos podrán estar en su colegio, en la Junta de Padres de Familia de su colegio, otros en su empresa, otros participando en la política, en los medios de comunicación, escribiendo, como tú, entrevistando personas. Todos podemos hacer algo,
en manos de Dios, siempre habrá una esperanza para este país. Tenemos además una madrina grandísima, ¿eh? La Virgen de Guadalupe es nuestra madrina, y aunque no les guste a muchos, ella nos va a sacar adelante. Pues Paco, gracias por esas palabras finales. La verdad es que pues sí se motiva y tienes una vida bastante rica, completa. Muchas cosas que ya no podemos hablar por tiempo, del Instituto de Política Laboral, de por qué te decían el cura de joven, muchas cosas que quedaron ahí en el tintero, pero que sin duda creo que nos has dado un gran mensaje, una experiencia de vida, y yo me quedaría con esa parte. Has demostrado en tu vida que el diálogo, los acuerdos son posibles con gente con la que uno puede pensar de forma muy distinta, e incluso pues se pueden ver a veces como adversarios, pero en realidad pues se puede construir. Yo creo que ese es el gran mensaje, y pues te agradezco nuevamente, Paco, por este espacio. Nos faltó muy hablar de la bohemia, porque a través de la bohemia hice muy buenos amigos. Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno. Nos juntábamos a veces a cantar y a tocar, ¿eh? Nos hicimos buenos amigos en la bohemia. Pensábamos diferente, pero éramos buenos amigos, ¿eh? Que incluso hasta tengo digo que hasta hiciste disco. Tengo grabados 2 discos. Sí, la verdad me también otro día platicamos de eso, Memo. Claro que sí, pues muchas gracias, mi estimado Paco, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión aquí en el 101.5 FM, Más Radio La Paz. Pues los invitamos a que sigan la programación aquí de la estación, y también la sigan en las redes sociales, en el Facebook, YouTube, en Instagram también ahí presente, en X también presente. No dejen de ver toda la programación, y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.